la bioestimulación, tú quieres que te llegue una parte al tronco, donde mucha gente, incluso yo cuando entré, llegué, pues chica, está loco, ¿cómo voy a aplicar al tronco? Y efectivamente, varios fisiólogos, de hecho, un asesor nuestro es un fisiólogo, es de origen español, él nació en España, pero ya tiene muchos años en el país. Y él me enseñó que justamente que muchos de estos nutrientes o estos bioestimulantes se absorben a través del tronco. Y otra parte, Ok. y las hojas bajeras, el tercio bajo, es donde la planta mayor absorbe esta bioestimulación, perdón. Y entonces nosotros lo aplicamos en motobomba. Declaro esto porque yo sé que ahorita hay una tendencia, mucha gente quiere aplicar en drones, ya, o helicópteros, o otros tipos de aplicaciones. Yo sí he visto aplicaciones con drones, no me gustan. Yo veo que el producto que llega es muy poco y de hecho, como lo que te decía hace un momento, tengo que bañar el tronco, no lo consigo con un dron. Antes de continuar, gracias a Siganex de Bayer. Es un fungicida mezclador sistémico que actúa en la inhibición del tubo germinativo. A través de la interferencia de secreción de enzimas, Siganex tiene una fórmula idónea para épocas de mediana y alta presión de cigatoca negra. Efecto preventivo y curativo, idóneo para ser utilizado como mezclador, obteniendo eficacia y adecuado manejo antirresistencia de las moléculas. Amigo productor, no te arriesgues a la calidad de tu producto. Confía a Siganex con calidad en la formulación que protege tu inversión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a Voces del Campo y un episodio especial. Acabamos de cumplir un año transmitiendo información al sector pecuario, agrícola y acuícola de toda la región. El día de hoy, obviamente, no estamos en el set normal, no estamos en Guayaquil. Estamos en la Hacienda Victoria. Vamos a hablar un poco sobre el tema de cacao fino de aroma y cómo son los paradigmas de producirlo, cómo la gente ha, de cierto modo, dejado de utilizarlo y cómo podemos generar un gran valor a esto. Pero para esto traemos al ingeniero Ricardo Zambrano. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás, Luis José, perdón? No, tranquilo. Es más, mis papás, cuando pusieron Luis José en el registro civil, fue para molestar a la gente. Me imagino que siempre digo Luis José. No, tranquilo, Ok. Ricardo. Ujú. A ver, un poquito del background tuyo. Eres ingeniero agrónomo. Sí, yo soy ingeniero agrónomo zamorano, me gradué en el 97 del programa del PA, cuando era el PIA hice el 98. Ok. Curiosamente, yo hice mi tesis en ganadería, pero desde que llegué graduado al país, desde el primer día casi, empecé a trabajar en cacao. Ya, o sea, yo tengo ya casi 30 años trabajando en el cultivo del cacao, al principio con banano, pero ya tenemos aquí algunos años. De hecho, mi primer jefe, pues, tú lo conoces, Sergio Cedeño, pues tuve el gusto de trabajar con él casi 20 años, pues prácticamente puedo decir que es mi mentor en el tema del cacao. Historiador como nato como él, yo soy un aprendiz, a duras penas tengo ciertos datos, pero ahí vamos. No, don Sergio, y es un oyente frecuente del podcast. Un abrazo, don Sergio, donde nos esté escuchando. Bueno, entremos un poquito a lo que es el cacao, ¿no? Ujú. Primero, cuando alguien piensa en sembrar cacao, lo primero que le viene a la mente es CCN, ¿ya? ¿Por qué se ha metido a la mente al agricultor eso? Ok, permite contestarte dándote un poco de historia del Ok. porqué del cacao nacional y por qué, y quizás con eso me vas a entender por qué Victoria sembró cacao nacional. Como tú sabes, pues en los años 1800, 1300, toda la economía del país se basaba en el cacao. Ujú. Eran las grandes haciendas cacauteras que tenían 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas, los grandes latifundios del cacao, ¿no? Desgraciadamente, a finales de los años 1800, a inicios de los 1900, cayeron dos enfermedades fatales, exactamente en 1916, la monilla y la escoba de bruja. Wow. Entonces empezó a afectar muchísimo a los cacautales en ese momento. Vino una debacle de producción pues atroz. Si el Ecuador antes llegó a estar, en esos momentos llegó a ser el segundo o tercer país productor a nivel mundial de cacao fino de aroma, llegó a producir menos de 100.000 toneladas y se mantuvo muchos años estancado en eso de ahí, ¿no? Y de hecho pues también coincidió que en los años
1930, 1930, por ahí empezó el boom bananero. Entonces mucha Claro. gente viendo que había mayor rentabilidad en el tema del banano, pues tumbaban plantaciones de cacao antiguas, eran bosques, eran plantaciones muy lindas, quedan muy pocas así, y empezaron a sembrar banano. Entonces se vino pues el boom bananero, ¿no? Entonces obviamente había mayor rentabilidad y como sabes, los suelos que estaban con el cacao pues eran enriquecidos. Entonces todo el mundo que sembraba bananeras, puchica, tenía un sentimiento fabuloso, porque entre las bondades que tiene el cacao es que va mejorando los suelos. Entonces, después de eso, la gente se desencantó del cacao, nadie quería sembrar cacao, producciones muy bajas, no encontraban solución. El INIAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del país, empezó a investigar sobre variedades nacionales. A la vez salió un agrónomo ecuatoriano, que no es de INIAP, que se llamaba Homero Castro. Ujú. No sé, no me recuerdo exactamente en qué año él empezó a hacer sus pruebas, pero sí recuerdo que en el año 65 él ya empezó a sacar las primeras variedades de CCN, ¿no? Ya. Y empezó a sacar cacaos muy productivos, tolerantes a enfermedades, y la gente empezó a cambiar mucho su chip de otra vez al volver al cacao, ¿no? Los precios del cacao pues estuvieron altos en esa época debido a la escasez. Y la gente pues Homero Castro sacó esta variedad, el CCN 51, ¿no? Me parece efectivamente en el año 65 aproximadamente, y empezó a hacer las primeras investigaciones, las primeras siembras directas en ciertas fincas. De hecho, una de las primeras fincas, no la primera, pero una de las primeras fincas que sembró fue justo en la hacienda del abuelo de Sergio Cedeño. Ah, ¿en Ya, por eso es serio? que la historia se remonta allá, ¿no? Y justamente sembró CSN 51 en estas fincas y con producciones muy buenas, ¿no? Y de hecho, en ese momento, eh, hasta buenas calidades, ¿no? Que se tenían, ¿no? No voy a andar mucho en el tema del CCN, pero lo que sí puedo decirte que ya después a partir del año 80, por ahí 88, la gente empezó a sembrar, vieron las primeras plantaciones grandes ya de cacao nuevamente, ¿no? Empezó Sergio Cedeño en Agrícola Cañas, empezaron ciertas fincas, Esteban Quirola también empezó a sembrar ese cacao CCN, empezaron a ver fincas grandes de CCN en ese momento. Y el Nacional seguía como relegado, o sea, seguía siendo el patito feo, la gente no, el INIAP seguía investigando, seguía buscando, tenía ciertas variedades interesantes, Ujú. pero en ese momento nadie se estimulaba en sembrar nacional. Siempre se decía que los precios nacionales eran buenos, pero el agricultor realmente no recibía esos mejores precios y realmente a él le pagaban más por producción. Entonces Claro. empezó a tener mejor producción, mejor rentabilidad a través del CCN. La gente yo me acuerdo que en la Hacienda Cañas, donde trabajé pues 20 años, los lotes más antiguos eran del 89 y ya Sí. había antes ciertas fincas de Nacional, de CCN, perdón. Sin embargo, en esta transición que hubo entre que la gente sembraba CCN y Nacional, vino esta compañía, la United Fruit, ya, Ya. y empezó a investigar sobre el cacao, los cacao tradicional, porque tú sabes que el cacao nacional es el que le dio la fama del Ecuador, el productor de cacao fino y de aroma, ¿no? Sí. Desgraciadamente el CCN en los primeros años lo manejábamos mal, y hasta el punto que lo tacharon con un mal nombre, que era mal cacao, mal sabor. Mi objetivo ahorita no es hablar de CCN, pero obviamente pues Es parte de la historia. es parte de la historia y tenía esa mala imagen, ¿no? Que realmente no es así. El cacao CCN es un cacao extraordinario y fino y realmente haciéndolo bien, pues hay gente que ha obtenido premios y otras cosas. Entró la United Fruit a trabajar lo que hoy día se puede llamar que es como los AIT, ya, sino que la United Fruit no conozco exactamente la historia, pero obviamente después fue una compañía bananera, pero empezaron a hacer investigaciones en cacao. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a seleccionar, iban a huertas antiguas de cacao, a Ujú. seleccionar las mejores plantas y las sembraron en una finca que queda en la zona sur, por la zona de Balao Grande, que se llama La Buceta. Claro. Ya, entonces ahí sembraron diferentes plantas nacionales seleccionadas en ese momento, y solamente eran selecciones, no era ningún cruzamiento, y sembraron no sé qué cantidad de plantas, pero sembraron una cantidad de plantas extraordinarias de las élites diferentes. Lo que sí había la historia de dónde vino cada planta. Unas vinieron de la zona de Vinces, otra de la zona de Manabí, otra de la zona de Sur, o sea, Fue como había una esta mezcla colección, completa. una mezcla completa donde sabía el origen de estas plantas. La buceta, desgraciadamente, ya la United Fruit abandonó la investigación. Hay una historia ahí que yo también me la pierdo, que es, entró Fundagro en ese momento a través de la Bolsa de Valores a manejar la finca, así la conocí yo en su momento, porque yo estaba en la buceta,
ya, y la manejaban ellos inicialmente. Después con un convenio empezó INIAP a trabajar en ella también, ya, y justamente ahí empezó a hacer selecciones. Freddy Amores, que fue uno de los autores intelectuales de conservar el cacao nacional, pues de ahí sacó muchos materiales, los llevó para las instalaciones de INIAT de Pichilingue, la otra INIAT que está en Boliche, y empezó a hacer investigaciones con estas selecciones de... También entiendo que empezó a manejar hibridaciones, pero en todo caso, de estas finca La Buceta salieron algunas variedades, y de ahí hicieron otra réplica. Otra finca aquí cerca, aquí en la península, que es en la zona por el pueblo de Chongón, la finca SDG que le llamaban, donde hicieron pues varias investigaciones también de cacao. Y ahí observaron ciertas variedades que eran adaptadas mucho a esta zona, ¿no? Esta zona seca. Victoria está en un trópico seco, ¿ya? Y en ese momento, pues, la gente no se atrevía mucho a invertir en cacao en esta zona, a pesar que ya empezaban a haber fincas, ciertas fincas que la gente sembraba CCN en esta zona también, y la gente no se atrevía a sembrar. Pero, Eh, Ricardo, sácame una duda. Ya que tocaste el tema de Victoria, ¿cuántas más o menos hectáreas hay aquí? ¿Y de cuántas aquí, son de cacao fino de aroma? Victoria al 100% es cacao fino aroma, son 500 hectáreas. Ahí voy a llegar con la historia, ¿no? Justamente para llegar a por qué se sembró Victoria, por eso quiero llegar justamente a contarte la historia del cacao nacional y por qué Victoria, Ok. el dueño de la hacienda Victoria se animó a sembrar cacao nacional. Entonces, justamente en esta finca, pues, de CDG que te contaba, pues salieron estas variedades que se veían que aguantaban bien, tenían buenas producciones, tenían cierta tolerancia a enfermedades a esta zona. Y en ese momento el dueño de esta finca era alrededor del año 2008, 2009, ya inclusive justamente el señor Carlos García habló con mi ex jefe, con Sergio Cedeño, y en ese momento todo el mundo le decía al señor García, estás loco si vas a sembrar cacao nacional, ¿no? O sea, el cacao nacional te produce poco, tienes enfermedades, no te pagan el precio que es. Sin embargo, se estaba perdiendo la costumbre de tener cacao nacional. Realmente muy poquitas personas se atrevían a invertir en cacao nacional, muy pocos. Conozco contados con los dedos de la mano las personas que trataron de sembrar a gran escala CCN, quizás a nivel de pequeños productores sí es un poquito más, pero eran huertas antiguas. Entonces, el señor García, que es el dueño de la hacienda, pues en su momento corrió el riesgo, dijo, no, yo quiero preservar la tradición del Ecuador, Ok. ¿ya? Y decidió sembrar las 500 hectáreas de Nacional. En el camino sí tuvo muchos cuestionadores, ¿ya? O mucha gente que lo aconsejaba, en el buen sentido, obviamente, porque nadie se atrevía a sembrar una extensión tan grande. Pero él dijo, no, me corro el riesgo, ya corro el riesgo de tener una buena producción, de tener buena calidad y de poder vender bien mi cacao. Ahí arrancó Victoria. Victoria arrancó en el año 2009 exactamente, ya justamente fueron sembradas las variedades provenientes del INIAP. Aquí se hizo un gran vivero, todas las plantas venían del INIAP, se injertaban aquí y aquí salió toda la semilla, por llamarlo así, todo el origen genético fue del INIAP, de Victoria, ¿no? Ok. Obviamente, como toda finca, pues en sus inicios pues tuvo errores, había cosas que no le salieron tan bien como estaban planificadas. De hecho, Victoria en el camino pues también le ha costado vender su cacao inicialmente, no se lo querían reconocer el cacao a nivel de lo que realmente vale. Había A precio del normal, ¿no? al precio normal o con una diferenciación mínima que no se justificaba el sembrar CCN o sembrar nacional. Victoria hizo mucho trabajo de hormiga, ya y fue directamente a trabajar con chef, a compañías de cacao especializados, no cacaos corrientes, sino cacao especializados. Y empezó a tocar mucho las puertas, hizo muchos viajes, o sea, sí hubo un gran trabajo de hormiga, y eso es algo digno de mirar. Vendió bien la marca Victoria. Y Victoria, pues hoy por hoy, te puedo decir que desde ya el año pasado y este año, que ha coincidido un poco con el tema también de los precios, pero te puedo garantizar que Victoria vende hoy por hoy el 100% de su producción a excelentes precios. Sí. Cuando el señor García sembró esta hacienda, la idea era producir bien, producir alrededor de 2 toneladas. No se ha logrado en promedio hacer esa producción. Sí hemos tenido lotes élites que lo logran, pero no el promedio. Pero también poder vender al doble de lo que se vendía el cacao corriente en ese momento. Que cuando el cacao estuvo entre 2.000, 3.000, sí lograba vender esos precios. Había una diferenciación muy marcada. Con esta creciente de precios de los últimos años no ha Pero sido tan... déjame tocar lo de los precios, yo tengo un pequeño orden. Ujú, Vamos por partes, a ver, yo creo que tocamos bastante la historia de Victoria y qué es lo que es consumir a la larga un cacao, un chocolate salido de aquí. ujú. Preguntas que muchos agricultores tienen, ¿no?
¿Cómo manejo un cacao fino aroma? ¿No? ¿Las mismas prácticas agrícolas que tengo que hacer en una convencional o no? ¿Qué nos podrías compartir ahí? Ok, pasemos un poquito a la parte agronómica del cultivo y sí te puedo decir que es totalmente distinto. Ok, Ya, yo mira que yo cuando trabajé en cañas estuve casi 20 años trabajando en cañas, manejando el CCN, luego estuve también manejando otras plantaciones de CCN también, con relativamente buen éxito, o sea, todos producían alrededor de las 2 toneladas, arriba de 2 toneladas. Y al llegar aquí a Victoria, la verdad es que sí fue como encontrar un cultivo nuevo para mí, ya que es donde la gente se confunde, se equivoca y comete errores. De hecho, yo también los cometí, ya. ok. Eh, y es un cultivo totalmente distinto. Desde el punto de vista agronómico, su crecimiento es distinto. Tiene un crecimiento mucho más vegetativo. Su nutrición es distinta, hay que llevarla distinta. Desgraciadamente, el agricultor, y así crecimos todos, estábamos acostumbrados a aplicar 4 o 5 fertilizaciones al año Y te en base fuiste. a unas recomendaciones de NPK muy generales y cumplíamos un requerimiento y con eso producíamos. Y el CCN es así. El CCN hay una palabra que yo siempre la llevo que tú sabes que el cacao, que la flor es hermafrodita y se autopoliniza. No es la misma Sí. flor, pero sí entre diferentes flores. La vida de la flor del CCN es mucho más larga que la de un cacao nacional. De hecho, las investigaciones del INIAP, las variedades élites del INIAP, que son tipo nacional, hace que esa flor pues, sea más viable. Por eso, las nuevas variedades tienen hibridación. Ok. Ya, las nacionales tradicionales que están sembradas en Victoria no son hibridaciones, son selecciones. Ya, y eso pues quiero aclararlo porque efectivamente el manejo no es el mismo. La flor se cae mucho más rápido, no se poliniza, es mucho más difícil hacerlo florecer. Ya, Entonces, ¿cómo manejas la poda entonces? la poda también el manejo es distinto. En CCN la gente que se acostumbraba a manejar 1 o 2 podas al año, una poda muy fuerte y luego una poda pues más rutinaria, más suave. Aquí en Nacional hemos visto que el manejo no es así, el manejo tiene que ser podas continuas pero suaves. Tú del Nacional no lo puedes golpear mucho. De hecho, cuando la gente empezó a podar y en Victoria nos equivocamos también al podar, inicialmente podábamos tipo CCN, se nos quemaban los troncos, en el centro Ok. había esas cuarteaduras, no era normal, ¿no? Entonces, eso aprendimos en el camino. Y vimos que hay que hacer podas frecuentes, ya quizás 3 o 4 podas al año que sean muy ligeritas, ¿no? Tratar de, obviamente, sí, mantener una estructura en el árbol, que haya aireación, porque también se nos llenan enfermedades, ya, pero no puedes hacer una poda tan drástica como lo haces en CCN, ¿no? Entonces, hay que hacer podas continuas, pero suaves. Yo te puedo decir que en Victoria manejo de 3 a 4 podas al año, podas suaves también, porque es importante también el tema del costo. Entonces, al hacer una poda suave, pues sí, tú pagas un menor precio por el valor por poda. O sea, a la larga yo pago lo mismo en el rubro de poda, yo pago lo mismo que un agricultor CCN manejando mi cacao, Pero pero mi diferencia fragmentado. es fragmentado, ¿no? Ok. Ya a tal punto que mis podadores son fijos. Ya, o sea, yo no contrato cuadrillas afuera, lo que hace normalmente la mayoría de gente del CCN que traen cuadrillas afuera y podan el cacao y a veces sin mucho criterio técnico. Aquí nosotros hemos formado mucho los podadores porque es una de las principales diferencias. Otra segunda diferencia muy marcada es la nutrición, ¿ya? Nosotros en Victoria, a pesar de ser Pero, variedad, Ricardo, sí me gustaría antes de acabar lo de la poda, ¿utilizan algo de calendario lunar para... no, 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 nada que ver. desgraciadamente mi experiencia me ha indicado que no he encontrado diferencias en hacerlo o no hacerlo. Sí hay una razón técnica por qué la gente pueda con la luna, pero imagínate, yo he manejado cañas, tenía casi 400 hectáreas. Victoria tiene entre las dos fincas 700 hectáreas, o sea, Sí, no puedo, la, no puedo manejar con la poda. Y lo que sí he investigado, si la luna me tiene algún efecto en los lotes cuando puedo con luna, los lotes que los he podado en otra luna, ¿no? Y la verdad es que te soy sincero, no he tenido ninguna diferencia. Ya, no, y además el tiempo es corto, entonces imagínate. exacto. No puedo meter Ah, en 4 o 5 días que me dure la luna, meter 300 personas a podar sin ningún criterio. Es imposible, ¿no? Ya no lo he podido lograr en la práctica. De hecho, hay mucha gente que está trabajando con podas mecanizadas. Todavía hay mucho que investigar sobre la mecanización. Después vamos a hablar de eso, pero sí, todavía no hay un concepto claro de la poda mecanizada. Entonces, lo que te iba a comentar, que a pesar de ser variedades típicas, tradicionales, ujú, el manejo tecnológico en Victoria es de altísimo nivel. ok, ¿Ya? ¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros, aparte del tema de podas, manejamos fertirriego, porque una cosa que parece mentira, y yo al principio me estrellé también con eso, que yo siempre he estado acostumbrando a manejar relaciones el edáfico. nitrógeno-potasio, aparte del tema edáfico, relaciones nitrógeno-potasio, que es lo más importante. O sea, el edáfico es la forma como tú lo aplicas o Ujú, fertirriego, pero justamente esas relaciones nitrógeno-potasio son muy distintas de manejar. Y la única forma de hacerlo es más con un fertirriego, porque parte, pues, cada aplicación te cuesta, ya, y aquí, pues, el fertirriego, pues, tú lo aplicas todo por el sistema de riego. El fertirriego hay que saberlo hacer bien,
Mucha gente se pone a hacer, de fertirriego hay que hablar hartísimo, pero mucha gente se pone a hacer fertirriego simplemente porque pone un fertilizante en el tanque y lo manda a través del sistema de riego y piensa que es fertirriego. No es así. Hay muchos cálculos de pHs, de balances, de Ujú. química en el tema del fertirriego que yo conozco muchas fincas. Los que mejores manejan fertirriego son la gente que maneja flores, ¿ya? De hecho, nuestros asesores son especialistas en flores realmente, ¿no? Que lo hemos adaptado en cacao porque el fertirriego lo hemos podido lograr acertadamente manejarlo bien. Y estas relaciones de nitrógeno-potasio, como te comentaba hace un momento, son muy diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo manejar una relación nitrógeno-potasio en CCN que en nacional, ¿ya? Entonces ahí es una de las principales eh, diferencias altas. El segundo tema, que es otra diferencia muy fuerte en el manejo, es la bioestimulación. Ya, bioestimulación, yo me acuerdo que hace tiempo, justamente aquí en Victoria llamaron a mi ex jefe, a Sergio, pero que siempre nombro mucho a Sergio, pero a Sergio lo estimo demasiado, y realmente es como mi padre. Lo llamaban a Sergio y cuando Sergio vio el programa de Victoria, en ese momento vio un rubro fuerte que era bioestimulación, ¿no? Yo en ese momento, yo todavía estaba en Cañas en ese momento. Sí, ¿qué es eso? Ya, entonces yo manejaba lo que yo concebía como bioestimulación, aplicar algo de microelementos al nivel foliar, sin calcio, para tratar de ayudar al cuaje, ¿no? Porque en el CCN, créeme que alcanzábamos unos rendimientos brutales Muy buenos. haciendo eso, ¿no? Pero en Victoria no, en Victoria justamente como lo que te comentaba hace un momento, que la flora es totalmente distinta. Había que usar muchos estimulantes, principalmente aminoácidos, algas, microalgas. Ya no voy a entrar en el detalle porque pucha, me demoraría 3 horas hablando de eso, creo. Y todavía, te soy sincero, creo que todavía no lo he aprendido al 100%. No, estamos en un proceso de aprendizaje todavía. Ya, pero se maneja mucho el tema de bioestimulación y es necesario. Hoy por hoy, si tú me preguntas, Cacao Nacional tienes que saber bioestimularlo, pero a la vez tiene que estar pegado al manejo nutricional. Ok, No pueden estar aislados uno del otro. ok, Ricardo, a ver, vamos por la parte de fertilizantes. Tú hablabas de los eventos de riego. ¿Cuántos eventos haces Nosotros por hacemos, semana? nosotros fertilizamos los 12 meses del año, Ok. ya, y fertilizamos 2 veces por semana, 8 al mes. Ya, así nos estamos aplicando. Cuando hay eventos como este invierno, Eso te iba a ya, tocar porque, que este invierno ha estado fuerte, es más, esa nube negra de allá nos dice que va a sí, llover. sí, ya nos está cayendo mucha lluvia seguida. Aquí en esta zona normalmente la historia es que nos llueven de 400 a 600 milímetros. Ya en el 2023 nos cayeron 2000 milímetros, ya el 2024 nos cayeron 600 y este año ya llevamos 1100, ya lo que llevamos acumulado. El febrero fue muy... Entonces también el cambio climático es algo también que nos está Pues, obligando a pensar, ya, porque una cosa es lo que uno venía haciendo tradicionalmente y no solamente eventos de lluvia, hay otros eventos que también a veces no lo estamos viendo y también en Victoria estamos usando mucho, que es el tema de la intensidad lumínica que hay. Ya, una cosa son las horas sol, que todo el mundo nos criamos hablando de hora sol. ujú, Ahora tú estás hablando de luz par, de intensidad lumínica, porque yo lo llamo, que no está bien dicho, pero es un efecto como lupa, ¿no? O sea, tienes ciertas horas del día que el DPB, que es el déficit de vapor de agua, puchica, la planta cierra estomas. Entonces, ok. por más lo que hagas, la planta se deshidrata, se chupa. Entonces, nuevamente, entra el tema de bioestimulación, ¿ya? Entonces, toca trabajar mucho con bioestimulantes para que Eso, tratar de es- reducir el estrés de la eso te planta. iba a tocar. Nos estamos hablando que lo normal son 4000 milímetros, ¿qué? O 400 milímetros, se te trepan a 2000. Estás hablando de 1600 más. Ujú. Fue un año, ¿no? Pero sí, Ok, ok, pero ahorita, por ejemplo, febrero, marzo, estamos grabando esto a inicios de abril, la lluvia no nos está no ha dado dando tregua. tregua, Ujú. no ha fertilizado. No, sí. Pero entonces, ¿cómo haces? ¿Lo haces más No, concentrado? ahí te quiero llegar. Nosotros cuando en ciertas partes, cuando está muy seguido, sí aplicamos fertilización manual, Ok, una dosis muy baja para mantenerla. Este año, gracias a Dios, hemos tenido la bondad que la producción ha estado espectacular. Ya hemos arrancado muy bien el semestre y hemos tenido necesidad de sostener esa fruta. No fertilizar no era una opción, tuvimos que fertilizar a mano. La otra finca que está dentro del grupo, incluso Victoria tiene una parte también, tenemos riego por goteo. Con ok, riego por goteo sí tenemos que buscar ventanas más cortas, no tanto como en Victoria tenemos microaspersión, ya, ¿ya? Entonces sí hay una mayor humedad, es más difícil, pero en goteo sí hemos podido fertirregar. Hemos buscado así que nos dé 2 días que nos da, que sí ha pasado y fertilizamos, ¿no? En Victoria sí es un poquito más complejo el tema porque no nos da a veces esos 2 días, a veces muy poco, todavía hay mucha humedad y como tú mojas las hojarascas, tú a veces quieres que esa hojarasca se riegue hacia el suelo, entonces es un poquito más difícil. El goteo sí va directo a la tierra, por eso es que es diferente.
Esa es una de las cosas que si yo tuviera que hacer una finca nueva, pues yo me Directo iría a por goteo. estación de riego por goteo, ¿no? Me encanta el riego por goteo, me fascina. A pesar que la microexpresión no es que sea mala, porque la microexpresión te ayuda a otras cosas. Ahorita estamos también trabajando en Victoria, que lo voy a tocar un poquito más adelante, microorganismos y otras cosas, y a través, a través de la microexpresión es lo ideal. Eso te quería a tocar el tema de aplicar los bioestimulantes que estabas hablando, pero sí me gustaría hablar qué tipo de suelo tienen acá, ¿no? Porque al final el riego por goteo, o el riego, el fertirriego se basa bastante en cómo está tu suelo. Ujú. ¿Son más arenosos, más arcillosos, limos, francos? Mira, ¿Cómo estamos? esa es una buena pregunta porque la gente a veces en la península tiene la concepción de que los suelos son arcillosos. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en la península, no, estos suelos son arcillosos, ¿no? Porque tú ves efectivamente la parte de arriba es un suelo, es una arcilla negra, ciertas Ahorita en la partes. entrada que había estaba húmeda, parecía plastilina. Exacto, esa es la criteria. Pero cuando nosotros mandamos a hacer, hay un estudio, un análisis que se llama de arboricultura, Ok. que es un poquito más complejo porque no solamente que te ven limo y arena, Ujú. pero te da un estudio más detallado de los diferentes perfiles y todo lo demás. La curiosidad que tenemos aquí en Victoria, por lo menos en Terrón, que hicimos este estudio, los suelos son arcillo-arenosos. Ya Ok. no tenemos casi nada de limo. Hay en las partes calcáreas que son más como arenosas, ya donde sí nos permite, digamos, que drenar un poco más, ya, pero tienes la deficiencia, tienes el suelo calcáreo, que también es otra condición, ya. Pero en sí, el suelo que tenemos aquí es arcillo arenoso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una falsa idea de que nosotros tenemos suelos arcillosos. ¿Y cómo lo hemos manejado? Porque esa es la siguiente pregunta. Nosotros aquí en Victoria, como te decía, tenemos un paquete tecnológico muy alto. Nosotros hemos importado directamente de Israel ya sensores de humedad que no son nada del otro mundo, todo el mundo ya uno los tiene, y los hemos unido con los tensiómetros, ya Ok, como para ver para. qué tan húmedo está el suelo. Exacto, el sensor te da la humedad y la conductividad eléctrica, porque también nos interesa mucho ver cómo está la conductividad, qué tantos nutrientes hay Por el en, fertirriego si se por te el está fertilidad. lavando o no. Exactamente, esa es la contestación correcta. Ya, pero y lo más importante es que tienes que complementarlos con los tensiómetros, porque tienes que ver la capacidad de espacio poroso que tienes. O sea, Ok. tienes que ver si tienes aire en el suelo para poder hacer aplicaciones, para poder regar o no. Entonces, nuestro suelo sí nos está dando esa facilidad que tiene bastantes espacios porosos, o sea, eh, O sea, tiene lo mejor de dos mundos, lo digamos. mejor de dos mundos, así es. Mucha gente critica los suelos de la península. Sí, son suelos que son distintos a manejar. Yo vengo de una zona de Puerto Inca manejando los suelos que eran, esos sí eran franco-arenosos, ya donde todo lo que tú aplicabas se drenaba. De hecho, para mí esa es la principal diferencia de por qué tenía buenos rendimientos, porque a pesar de tener en cañas un riego por inundación, Ujú. ya todo se filtraba, todo no quedaba. Aquí pues tienes que ser mucho más específico en el riego. No es lo mismo regar en esta zona, en la península. Incluso la península tiene demasiada variabilidad en los suelos, no hay un patrón. Lo que Eso, pasa aquí no es lo mismo que pasa en Terrón, por ejemplo, que está a 10 minutos. oye, Ya, pero eso te quería hablar. Tú hablas de los tensiómetros y estos sensores. ¿Cuántos pones en 500 hectáreas? Porque, nosotros tenemos, a ver, con este estudio, todo va cogido de la mano, sí, ya. Con este estudio de arboricultura, ya que sí lo hicimos como en diferentes zonas, nosotros tenemos 8 estaciones de tensiómetros hoy por hoy, donde tratamos de identificar los diferentes tipos de suelos. ok, Entonces, mapearon toda la finca. mapeamos la finca. Eso es algo básico que casi nadie lo hace. Ya solamente te quieren empezar a sembrar cacao. De hecho, si hubiéramos hecho este estudio Al inicio, a inicios, cuando se sembró Victoria, yo quizás hasta el tema de fertirriego no lo hubiera hubiera cambiado. podido manejar distinto, ¿no? Yo hubiera hecho por bloques, ciertas áreas la manejo distinta que otras áreas, porque sí hay partes más que son más pesadas, hay partes bajas que se saturan de suelo, son las partes que más se golpean en el invierno, y las partes altas, arenosas, están pero espectaculares. O sea, no sabes, ahorita Victoria tiene cuatro macrolotes, por llamarlo así: Victoria uno, Victoria 2, Victoria 3, Victoria 4, que simplemente es el orden en que fueron sembradas. Ya cada uno tiene su estación de bombeo distinta, pero justamente Victoria 3, que es la más, Baja. no, más ondulada, más, al contrario, es más alta, y tiene mayor ondulaciones, es una montaña rusa. Tú vas Ujú. ahí, vas haciendo eso en Victoria 3. Buena caminata. Buena caminata, tú sabes lo hermoso que es caminar aquí, pero tú sabes cómo es esa finca de producción. O sea, estás casi igual o mejor con CCN en este momento en producción. Ok, Ya, ese es como el que te ayuda a cubrir el número. exacto. Entonces, yo te puedo decir, hoy por hoy hay mucho en todo este paquete tecnológico: manejo de la humedad, riego, fertirriego, manejo de sensores, podas, bioestimulación, nutrición.
Ya, manejo enfermedades, que no hemos hablado de las enfermedades. Estas Ujú. variedades, desgraciadamente, son muy susceptibles a monilla, ya, Espera, antes de entrar a enfermedades, que eso sí es un tema creo sí, que clave para el cacao fino de aroma, sí me gustaría cerrar lo de los bioestimulantes. ¿Cómo lo aplican? ¿Lo aplican con algún tipo de dron, no. tractor o directamente en el fertirriego? Unas Por, partes van por fertirriego, ok, otras partes, desgraciadamente, yo no he encontrado un equipo de aplicación más eficiente que la motobomba, ya, porque tú, bañas completo el árbol. la bioestimulación, tú quieres que te llegue una parte al tronco, donde la mucha gente, incluso yo cuando entré, llegué, pues chica, que está loco, ¿cómo voy a aplicar al tronco, no? Ya, y efectivamente, varios fisiólogos, de hecho, un asesor nuestro es un fisiólogo, ya, es de origen español, él nació en España, pero ya tiene muchos años en el país, y él me enseñó que justamente que muchos de estos nutrientes o estos bioestimulantes se absorben a través del tronco y otra parte Ok, y las hojas bajeras, el tercio bajo, es donde la planta mayor absorbe esta bioestimulación, perdón. Y entonces nosotros lo aplicamos en motobomba. Te aclaro esto porque yo sé que ahorita hay una tendencia, mucha gente quiere aplicar en drones ya o helicópteros o otros tipos de aplicaciones. Yo tuve una experiencia muy mala con el helicóptero, no quiero desprestigiar el helicóptero, quizás fue un tema de manejo en ese momento, pero con el helicóptero yo tuve un resultado muy malo en cañas en su momento. Yo sí he visto aplicaciones con drones, no me gustan. Yo veo que el producto que llega es muy poco y de hecho, como lo que te decía hace un momento, tienes que bañarlo. tengo que bañar el tronco, no lo consigo con un dron. Ya la cantidad de agua que se está poniendo en los drones, a pesar que sé que están jugando mucho con surfactantes y otras cosas para poder que penetre más, pero yo creo que todavía no es lo suficiente. Obviamente puedo estar errado, no soy especialista en aplicación de drones. He tratado de hacerlas, sí he buscado hacer la forma de manejarlas, pero te soy sincero, para mí ahorita no hay equipo más eficiente que la motobomba. Obviamente, si yo pudiera tener la finca mecanizable, ya que eso pues es otro tema, yo sí buscaría tratar de aplicar a través de un tractorcito que vaya por dentro de la plantación, que sí Ujú. las hay. Ahorita nosotros tenemos en Terrón justamente un diseño de siembra que nos permitiría Meter tractor. meter el tractor para poder fumigar. Desgraciadamente, pues esa finca fue sembrado en curvas de nivel, pues y el tractor pues Se, no entra muy bien, ¿no? se Pero puede obviamente, volcar. exacto, pero si yo tuviera una finca nueva hoy por hoy, definitivamente tengo que pensar en mecanización, Mm. porque este tema de las enfermedades es un tema que se está viniendo fuerte y hay que manejarlas y también el tema de estimulación que también es necesario. Ahora sí, entremos a donde queman las papas, ¿no? O se quema la planta. Monilla. Ok, ¿Cómo hacemos? O sea, mucha gente dejó de sembrar esta variedad de cacao por la así misma es, monilla. Lo así contaste que es. hace 100 años devastó el país y aún sigue teniendo sus lotes, ¿no? ¿Cómo podríamos manejarla? Mira, el manejo de la monilla, efectivamente, desgraciadamente no hay recetas como tal. Ok, Sí hay manejos integrados y yo siempre he aportado que la monilla tiene que ser un manejo integrado de algunas labores. La poda, una de las principales. La remoción de frutos enfermos, la más importante para mí hoy por hoy. Ya, donde la gente a veces no entiende que tú tienes que empezar a remover mazorcas cada 7 días, ya, porque el ciclo de la enfermedad a veces te aprieta en esos momentos. ok, Desde que se infecta la mazorca hasta que tienes los síntomas visibles, son aproximadamente unos 45 días. Pero los 45 días en adelante, solo tienes, depende qué síntoma la encuentres, tienes de 7 a 15 días eh, para poder actuar. Y por eso es que yo le doy máximo una frecuencia de 7 días entre remoción y remoción. Especialmente tú tienes que también reconocer las curvas de infección, ok. ya. Por ejemplo, ahorita estamos en Candela. ¿Sabes que no? No, La curva de Candela, la más fuerte, siempre es justo a salidas de invierno. Por eso que tienes, pero si no te preparas en este momento, te como estamos quema. aplicando, nosotros estamos haciendo aplicaciones, ya te voy a contar de qué, ya, pero estamos haciendo aplicaciones para evitar que te llegues tan infectado al mes de mayo, junio, cuando se paran las lluvias. Ahí es Ok, cuando la gente revienta en monilla. Valga la aclaración, algo que me olvidé comentarte, que en Victoria nosotros tenemos una persona, nosotros llamamos fitosanitario, que a la vez hace estimación de cosechas. El que hace todos los meses va a la misma planta la monitorea. a monitorear enfermedades, mazorcas, flor, flushing, estado de la plantación, humedad y conductividad eléctrica a través de un TDR. Ya, digamos que si tenemos una persona dedicada para las 700 hectáreas, ya, de las dos fincas, que eso lo hace continuamente. Entonces esa persona, nosotros nos arroja un montón de información. Sé que hay herramientas tecnológicas que están saliendo ahorita, hay gente que está buscando a través de aplicaciones de teléfono, a través de Las aplicaciones de imágenes tablet. satelitales. Imágenes satelitales también es otra tecnología que también le estamos dando vuelta, me interesa mucho, me gusta mucho, pero no te puede dar el conteo de mazorcas tan especializado. Ya, hoy por hoy sé que hay aplicaciones que están tratando
De hecho, hay gente que ha hecho pasantías aquí en Victoria. Nosotros también otra cosa, aceptamos pasantes de diferentes universidades. Ya, y justamente el otro día gente de la agraria, aquí hicieron una pasantía o tesis de una especie de contador. O sea, que ellos llegaban y cogían la planta a través de hay contadores ahora y te dicen cuántas mazorcas tienes ahí. Lo malo es que no podías diferenciar el tamaño. Para mí es muy importante poder diferenciar diferentes estadios. Estadio uno, 2, 3, 4, 5. 5 es Ahí ya puedes el estimar cosecha también. estimo cosecha, exactamente. Y mientras más historias tengas, es mejor. Ese trabajo fue iniciado en el 2000, a finales del 2021, ya el 2022 de lleno completo. Entonces ya tenemos 3 años, 4 con este, que estamos teniendo información completa. Entonces Ok. vemos todo lo que está pasando en la hacienda a través de los años, porque por ejemplo hay años que febrero ha estado mejor, hay años que febrero ha estado peor, y obviamente tratamos de ver qué pasó, cómo estuvo la intensidad lumínica, cómo estuvo las lluvias, cómo estuvo las temperaturas, tratar de encontrar, valga también la aclaración, o sea, valga también la historia, porque te digo, Victoria tiene una tecnología de punta muy fuerte. De hecho, fue eso que me atrajo siempre de Victoria. Victoria siempre está, nunca se queda quieta, siempre está buscando innovar y ver qué hacer. Ahorita estamos haciendo un estudio con la Universidad de Wageningen y la SPOL y Victoria, ya, Wow. justamente para estudiar el tema de la monilla, ¿no? O sea, hay trampas de captar esporas, o sea, un sinnúmero de información que se está llevando, pero que no... Bueno, eso sigue, digamos que en proyecto, O sea, ya el proyecto está corriendo, o sea, ya ya. están montadas las trampas, están haciendo todo, pero obviamente la información aún recién estamos empezando, porque sí, esto tiene ya como, no me acuerdo, 3 o 4 meses que estamos tomando data, viene alguien todas las semanas del SPOL a llevarse las trampas, o sea, es un tema sumamente interesante. Estamos justamente estudiando el comportamiento de la enfermedad, Ok. ya, porque también más allá de qué hacer, es cómo se va comportando la enfermedad. La O enfermedad prevenirla, tal vez, no, no. exacto, la idea es llegar a prevenir. O sea, desgraciadamente de ninguna enfermedad puedes trabajar de forma curativa, ¿ya? Ujú. Siempre tienes que estar en manera preventiva. Ahora, ¿qué hacemos? Justamente eso, por eso entramos ahorita en esto, es tratar de usar fungicidas que sean preventivos. Nosotros sí creemos que la carga química debe bajar. Ya un tema adicional que estamos trabajando en Victoria, que tiene que ver, ahí te voy a tocar 2 temas porque tienen que ver con el tema de enfermedades. Nosotros sí estamos trabajando mucho con el tema de composting, microorganismos. Hay un manejo integrado dentro del manejo que estamos haciendo en Pero Victoria. sácame una duda, ¿eso es iniciativa de ustedes o por certificaciones o algún mercado te lo exige? Te voy a decir con nombre y apellido. Realmente la iniciativa es del hijo del señor García, que se llama José Manuel García, que trabaja conmigo y aquí en Victoria, y él siempre ha estado muy apegado a esta vida de esta agricultura regenerativa que se llama. Ok. Ya, yo sí creo en eso. Obviamente los técnicos estamos muy acostumbrados a meter mucha carga química muy fuerte, ya, y cada vez vemos que la carga química cada vez es menos efectiva, ya. Entonces la única forma de poder bajar esta incidencia de enfermedad es poder trabajar de forma preventiva y tratar de buscar microorganismos que empiecen a trabajar con las enfermedades, ¿no? Ok. Y no es tan sencillo el tema, ya, porque no es que tú aplicas un microorganismo y ya estuvo, ya. Complicado. Es complicado. Aquí trajimos unos austriacos, José Manuel justamente trajo unos austriacos especialistas en esta agricultura regenerativa. Y el primer concepto que me quedó clarísimo, y ahí fue que desde ahí me convencieron desde este punto de vista, es que, y hablaban de mucha gente que hace agricultura orgánica. Ya nosotros no somos orgánicos, por si acaso. Y sinceramente no creo que lleguemos a la línea orgánica porque no le veo beneficio, y más bien al contrario, ellos hicieran mucho como Ese blend entre ese las blend. dos. Y justamente es que mucha gente cuando aplica agricultura orgánica estás pensando en aplicar fertilizantes orgánicos o fungicidas orgánicos manejándolos como si fueran químicos, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué es lo que quiero decirte? Que a veces tú aplicas un saco de fertilizante en el que ellos están aplicando un saco de cualquier enmienda orgánica para poder, y así no funciona el Tiene que ser, concepto. es un movimiento diferente. Por Eh, ejemplo, si ya tienes la enfermedad, ya te toca químico porque no puedes Exactamente. hacer nada. Exacto. Entonces, lo que es un trabajo de hormiga y un trabajo que no, desgraciadamente tú no lo ves tan a corto plazo, que siempre se lo ha dicho, es que inocular estos microorganismos tienes que esperar un tiempo para que ellos empiecen a trabajar. Y desgraciadamente también tienes que tener un tiempo de inoculación de los microorganismos. Tienes que trabajar con fungicidas que no te afectan mucho el microorganismo, porque sí ha pasado que Sí. tú aplicas un microorganismo, pero tienes que aplicar un fungicida, se te muere el microorganismo y otra vez como que volver a empezar. O sea, tienes esa curva creciente
que hay tendencias, yo he escuchado que he recibido mucha gente que trabaja con microorganismos, que hay diferentes tendencias, hay gente que sí está de acuerdo en que, ok, aplicas el fungicida, inoculas microorganismos, ellos tienen un momento como que van ahí controlando, pero ya la enfermedad te creció tanto que ahora tienes que aplicar el fungicida, se te murió el microorganismo, pero vuelves a inocular. O sea, sí hay un manejo ahí. Sácame una duda, ¿qué microorganismos utilizan? ¿Hongos, Son levaduras? microorganismos nativos de la hacienda, Ah, ya, ok. que esa es otra línea que también mucha gente no está de acuerdo con eso. Esta gente de Austria lo que nos explicó a nosotros que vino mucho, que lo que nosotros tenemos que trabajar en microorganismos humificadores, ya, que son los que te descomponen la materia orgánica. Ellos creen que todo lo que en la naturaleza están todos los microorganismos que la planta necesita. Ya, obviamente yo a veces no estoy tan de acuerdo con eso, porque a veces digo, puchica, pero si hay gente que está aplicando tricodermas, Ujú. ya, ¿por qué no hacerlos? Etcétera, no es un ejemplo, pueden haber varios, bacilos y otras cosas más. Pero ellos van mucho en esa línea, ¿no? De tratar de aplicar el microorganismos que Como empiecen a... mantener la microbiota Exacto. nativa fuerte, ¿no? Exactamente, trata de buscar ese equilibrio en que la planta se pueda autorregular. Ya, obviamente no es fácil, no es que tú lo consigues de la noche a la mañana, al contrario, ellos nos hablaban que son por lo menos 5 o 6 años hasta poder hacerlo, pero es un trabajo Ajá. constante, ¿no? Ya, y hasta que tú veas resultados, pues efectivamente pues, tienes un momento de desesperación. Y es aplicación constante sin usar químico bajo, porque pones algo químico y mataste todo. Exactamente, pero obviamente nosotros no podemos entrar en esa línea Claro. porque también tenemos la parte productiva, ¿no? Entonces sí es un complejo interesante de manejar, ya no es tan sencilla a la práctica como tal, Ok. pero sí, es algo todos los técnicos que tenemos que pensar en eso ya. No podemos quedarnos simplemente en la receta química, ya no funcionan, ya no son efectivas. Ya, de hecho, si tú solamente quieres controlar monilla a través de fungicidas, lo mismo que en cigatoca en bananos, si tú solamente quieres manejar cigatoca con químicos, sin prácticas de manejo en el campo, pues te va a No comer la sirve, cigatoca, no no sirve de sirve. nada. Y así mismo es la monilla, ¿no? Un poquito de agüita. Sí, sí, ya, te hace doler bastante. Y sabes que algo que estábamos hablando con cámara apagada, estábamos hablando un poquito del tema de la fermentación, del Correcto. secado. Sí te quería tocar el tema, ¿qué diferencia hay en este, digamos que post cosecha del cacao fino con el, digamos que el más convencional? ¿Qué prácticas son diferentes o eso es lo mismo? No, son diferentes. Es un mundo grande también, un mundo muy amplio el tema de la fermentación. De hecho, yo sí puedo decirte que Victoria también ha trabajado mucho con diferentes clientes, porque a veces yo siempre digo es lo que quiere el cliente, no es lo que tú quieres imponerle, ¿no? Ya, Y aquí, pues, una de las cosas, como te decía al principio, que nosotros hemos recibido muchos clientes, fue un trabajo mucho de hormiga para poder tratar de conseguir lo que hoy tenemos, hoy por hoy. Y justamente era eso, era prueba-error, ¿no? Entonces, sí ha sido un trabajo arduo. Las fermentaciones, nosotros manejamos, para que tengas idea, 22 protocolos de fermentación, wow, cada uno distinto. Hay protocolos con presecado, hay protocolos que le llamamos tradicional, que van directo al cajón, hay protocolos que tienen un día de fermentación, hay protocolos que tienen 6 días de secado. O sea, hay un sinnúmero de variables que no tienes idea. ok. Y lo más importante, y es algo que Victoria se caracteriza, por eso que es muy importante el manejo tanto en el campo como en la parte post cosecha, es que siempre tienes al cliente darle lo mismo. ¿Ya? El O cliente sea, la siempre tiene, calidad no se mueve, la calidad no se mueve. no se negocia Puedes tampoco. tener tú malos días, días complicados, días cerrados. De hecho, pues esa también es otra habilidad que tiene de Victoria, José Manuel García, que es el director de calidad, pues cómo ver a pesar que tengas días nublados, ¿qué tienes que hacer para equipararlo y poder sacar el mismo cacao? Porque el cliente no te va a aceptar, no, es que tuviste cacao más ácido. Es que el día estuvo nublado. Ah, No, bacán, no me chévere, importa. pero no me gusta, no me sirve. Al que te va a consumir el postre, el chocolate, no le sirve escuchar eso, ¿no? Entonces, sí hay un tema complejo ahí, las prácticas son distintas. Sí te puedo decir que el CCN también bien fermentado, que es el que más se usa, tiene un sabor espectacular. Ya, como yo te dije en el inicio, pues el CCN antes lo poníamos en cajones de madera a fermentar. Hay gente que todavía lo hace y tiene un Yo he mercado visto especial. Sí, fincas por viejas. supuesto, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, unos franceses que yo sé que trabajan y ellos usan cajones de madera todavía, el proceso antiguo, que a mí particularmente no me gustaba, pero a ellos les encanta hacer chocolate de esa manera y venden chocolates muy finos, ¿no? Con sobreprecio y todo lo demás, porque los conozco. Ya, asimismo, como otros ejemplos, como Jorge Marún, por ejemplo, que chuta, que él tiene su cacao CCN, él hace presecado y los vende a unos mercados extraordinarios, él ha sacado chocolates, ha ganado premios en todos lados, o sea, por eso que el CCN tiene su valor, o sea, yo lo que peor podría hacer es hablar mal del CCN, el CCN al contrario, pero obviamente tú tienes que
si estamos en esa línea de cacao nacional, tú tienes que explotar al nacional como tal, ¿no? El nacional, pues, tiene sus diferencias abismales. El principal diferencia que hay, bueno, hay muchas, pero una de las principales es el sabor floral que tiene el nacional, y es lo que le busca a ciertos clientes, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba hace muchos años, venían unos colombianos muy amigos nuestros, y me hablaban: "Puchica, yo no sé lo que es el sabor floral, yo nunca he comido flores". Ya, pero tú no sabes el impacto que tiene eso en los chefs especializados que hacen Ya, chocolate de el producto mercado. final. El mercado sí les impacta mucho eso, y eso pues también jugamos mucho, porque hay sabores florales, hay protocolos que te dan sabores florales muy altos, hay unos que les gusta más afrutados, o sea, que tengan más sabor a fruta, nuez, y cada uno de estos protocolos te gana un sabor diferente, ¿no? Ese aroma y ese sabor lo sacas dentro de la fermentación y secado o necesitas tener, me invento, un árbol cítrico para que No, tenga ese toque. Antes de continuar, gracias a Siganex de Bayer. Es un fungicida mezclador sistémico que actúa en la inhibición del tubo germinativo. A través de la interferencia de secreción de enzimas, Siganex tiene una fórmula idónea para épocas de mediana y alta presión de cigatoca negra. Efecto preventivo y curativo, idóneo para ser utilizado como mezclador, obteniendo eficacia y adecuado manejo antirresistencia de las moléculas. Amigo productor, no te arriesgues a la calidad de tu producto. Confía a Siganex con calidad en la formulación que protege tu inversión. todo está en la fermentación y el secado, Ya. ¿ya? Hay gente también que ha hecho estudios que también es válido y sí tiene incidencia. Lo que pasa es que en la parte práctica yo no lo he podido hacer, que la gente mientras está fermentando le pone cáscara de naranja o cítricos ahí mientras está Ok, fermentando. para que Sí, coge el cacao es muy higroscópico, ¿ya? Y por eso hay que tener cuidado también. Te puede coger ciertos sabores especiales, ¿no? Hay gente que le ponía clavo de olor, hay gente que le ponía canela, Ujú. ¿ya? Y obviamente te da una característica especial, ¿no? Obviamente, nuevamente, tienes que buscar el mercado que te pague eso, Ya, ¿ya? Nosotros, pues, obviamente no aplicamos nada de eso, simplemente lo que sí hacemos nosotros, nuestros cajones de fermentación son fermentaciones muy antiguos, que siempre estamos reparándolo y todo porque se dañan, pero lo más importante es que tienen ya las levaduras de nuestra fermentación están ahí. Entonces, hay un nombre en inglés que no me sale, pero siempre pues esas levaduras, esas bacterias que están en el cajón, pues te ayudan mucho a fermentar. No es lo mismo fermentar en un cajón nuevecito, ya a un claro, cajón que ya tiene, es como los vinos, el whisky que claro, tiene, eso te iba a que decir. tiene ya sus barricas de barriles de añejamiento. Acá pasa lo mismo, ¿no? Ya. Nosotros sí creemos mucho que el cajón como tal te afecta el sabor, pero también más importante es el tema cuántos días tienes de secado, cuántos días de fermentado, cómo es el secado también. Hay gente que le gusta el secado rápido, que te sale el cacao más ácido, secados lentos, que te sale el cacao más suave, ya, etcétera, etcétera. Hay muchas variables, ¿no? Y con todas ellas puedes jugar. Ricardo, no sé si me podrías decir más o menos cómo es el proceso, así en rápido, cuando cosechas digamos que el cacao y lo traes acá. Digamos un protocolo básico, no es que algo tan especializado, pero sí para que el Te lo, te oyente lo voy, a- tenga te una lo- idea. te lo voy a resumir, más o menos qué es lo que nosotros hacemos. Obviamente hay sus variables, ¿no? Nosotros pues obviamente cosechamos en el campo el mismo día de la cosecha. Ok, El cacao llega acá al tendal. En la cosecha básicamente lo que hacemos nosotros, la gente hace grupos, va buscando las mazorcas maduras, hace pilos relativamente pequeños, luego va con otra herramienta a partir con un machete, las pone en unos saca en baba. tachos, saca en baba y después lo lleva a las orillas de los caminos donde pasan los tractores. Ellos vacían el tacho este sobre un plástico, una lona, tiene que estar limpia, ya, y lo que hacen antes de llenar en el saco es que separan lo que es el maguey, la placenta, Ujú. la separan, ¿no? Entonces, nosotros sí usamos, a diferencia de lo que yo hacía en cañas, por ejemplo, yo usaba en cañas un saco de malla de pescar, que yo quería escurrir el jugo, la pulpa, porque el 60 tiene mucha más pulpa. Ujú. Yo aquí al contrario, como yo tengo que, en la cosecha yo no sé qué proceso voy a hacer, lo deciden acá en el tendal. Entonces yo uso sacos que permitan que Mantenerlo. no drenen mucho. Así es. Entonces vienen esos sacos que tienen como una especie de un plástico especial para que no drene tanto. Igual drena, pero no tanto. Ya, y depende de qué es lo que yo vaya a hacer. Ya, si yo voy a hacer presecado, luego vienen acá al tendal. En el tendal ahí también hay una variable, perdón, o lo pongo a escurrir toda la noche, o sea, llega a las 4 de la tarde, lo dejo escurriendo en unos pales de madera ahí, yo tengo el piso ahí, tú te vas a dar cuenta, es de epóxico, va unos canaletes de acero inoxidable, porque también recojo la baba, esa es otra historia.
pero también, pues, obviamente, ahí es el escogido. O a veces sí hay protocolos que me exigen que los mande directo de la cosecha, directo al cajón. Ok. Ya, entonces, ahí están las variables de los protocolos, ¿no? El siguiente paso, pues ahí tengo que decidir si va al presecado, o sea, después del día cosecha, si va al presecado, ¿qué es presecado? Ponerlo básicamente a secar en el sol, ya, y que pierda un porcentaje X de mucílago, ¿no? También hay variables, hay del 10, 20, 30, 40, 50% de presecado y también pues, y luego de eso pues ya entra el cajón de fermentación. Cuando no tengo presecado va directo al cajón de fermentación y dentro del cajón de fermentación pues ya hay la variable. Desde un día, tengo protocolos desde un día y medio de fermentación que sale cacao violeta, pero es que les gusta, ahí sale más a reducir el sabor floral, ya a cacaos que tienen hasta 6 días de fermentación, ¿no? O sea, Ahí hay toda está una variable. el cítrico, ¿no? O no, que el No, el frutal. cítrico, el cítrico te da un poquito más la velocidad en el secado, Ok. ¿ya? Qué tan rápido lo seques, ¿no? Pero también te afecta en algo pues la fermentación, ¿no? Una vez que ya está fermentado, el protocolo que tú estás siguiendo, lo pones a secar lo que estamos viendo aquí atrás, al secar al sol, y obviamente, y también hay variables, ahí si yo lo quiero sacar más rápido, lo dejo solamente que yo le llamo un dedo, un grano o 2 granos Ujú. de grosor, si lo quiero hacer secado más lento, lo dejo más grueso, hago como 4 o 5 granos, hago como una capa espesa de secado que también continúa fermentándose. Ok. Si el cacao todavía le falta, porque también ahí hacen pruebas, el jefe del tendal también hace pruebas, si le falta que le falta una fermentación, hace lo que le llama recuperación, que es recuperación, es que vuelve a pilar el cacao, lo hace un pilo, lo deja tapado con un plástico y el cacao se fermenta un poco más. Ya, Ok. entonces constantemente estamos midiendo todo, desde las fermentaciones medimos temperaturas, qué temperaturas deben llegar, en qué momento deben llegar, lo mismo en el secado, estamos monitoreando constantemente. Días como estos, que ya mismo se acerca la lluvia, Sí. ya cada vez está más cerca de la nube negra, y vemos que necesitamos una secadora, también tenemos una secadora que nos ayuda en ciertas épocas del año. La ventaja de esta zona es que el sol sí es tan fuerte, ya que generalmente quizás yo secaré un 10% de mi cosecha al año en la secadora, y esto es exagerando, ¿no? Ya, y Ok. depende del mercado. Sí hemos medido que con cierta humedad, si está una humedad mayor a X número, sí le afecta la calidad. Si ya está el 12% aproximadamente, ya lo puedo sacar en la secadora y no le va a afectar en nada el sabor. Obviamente es un secado lento, ¿no? No puedo tampoco alterar. Siempre los secados al sol son más naturales. Obviamente por eso también es importante ver qué tan fuerte está el sol. Por eso es Por importante ejemplo, ver qué ahorita tan con grueso. lluvia toca Ahorita ya, 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 taparlo. ya mismo la gente vuela, por eso tenemos los plásticos ahorita, que toca taparlos. Ahorita estamos con José Manuel estudiando un tema de unas telas especiales Ok. que te permiten cierta respiración del cacao, o sea, no te dejan, Pero que no se moje. pero no se mojan. Así es, que en el compost lo vamos a usar y vamos a hacer unas pruebas también en el cacao, ¿no? O sea, Ahora yo creo que tocamos bastante el proceso, digamos, post cosecha, cosecha, manejo. Sí me gustaría, antes de terminar todo, tocar el tema de comercialización, ¿no? ujú, Porque muchos agricultores, al final, el broker o el intermediario le paga lo mismo, sea CCN, sea Cacao Fino de Aroma. Tal vez ahorita no es tanto el golpe porque estamos en una época de precios extremadamente elevados. Por ejemplo, creo claro. que la tonelada borda entre los 7 a 11, 12 mil dólares. Entonces, tal vez el agricultor lo deja afuera, pero como dicen, épocas de vacas flacas, tú ya sientes el golpe. Así es. ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, desgraciadamente sí es una pregunta un poquito compleja de responderla. Desgraciadamente no conozco exactamente cómo trabaja o cómo maneja el tema cada exportador. Yo por lo menos lo que hacemos en Victoria, sí te puedo decir que efectivamente en Victoria nos están pagando un premio por calidad, Ok. ya muy diferente al precio del mercado. Pero Ya, ustedes venden directo. nosotros exportamos directamente, Ahí ya hay un punto. hay un punto, sí es. De hecho, como te dije hace un momento, Victoria en los primeros años, cuando estaba en su proceso de ubicar el cacao, pues nosotros vendíamos el 40 o el 50% de nuestra producción, el otro 50% tocaba vender mercado local, ¿no? Siendo nacional, ¿no? Y nos pagaban lo mismo. Ya, o un poquito más, quizás, puchica, si el cacao estaba en ese momento a $100 el quintal, nos pagan 110, ¿no? O sea, nada, Mm, ya, o sea, claro. que no justifica Y es más o la menos la diferencia. mitad de producción. Y era la mitad de la producción. Hoy por hoy, como te digo, el año pasado y pues ya estamos vendiendo bastante bien, ya, y sí hay una diferencia muy marcada en el precio por tonelada de lo que está ahorita localmente. Obviamente, cuando está muy alta, cuando llegó a estar a 11.000, no, la gente no pagaba 1.000, 2.000 más por la calidad, porque obviamente ya 11.000 es un Ya es un mercado precio duro. muy alto. Nuestros clientes principales, así los chefs que ya tienen su marca, su postre, que ya tienen un precio, y para un chef no es fácil decir, te voy a subir mi postre que costaba 5 euros a 10 euros, o sea, no puedes hacer eso ahí. Claro, te dice, ok, Se te va la clientela.
Sí, después dice, ya, pues cuando estemos en vacas flacas a ver si te compro. Exactamente. Entonces, sí hay un tema ahí, pero sí, efectivamente, es un poco duro lo que toca decirlo, pero efectivamente sí, desgraciadamente el agricultor no le llega a esa diferencia de precio. Hay asociaciones de pequeños productores, por ejemplo, hay una que yo conozco muy bien, que se llama Unocase, que ellos exportan juntos, trabajan juntos, tienen, y pues obviamente tienen cacao nacional, pues y ellos sí logran también una diferenciación en el mercado. Ok, Ya tienen certificaciones, tienen Fair Trade, tienen, son orgánicos, etcétera, y logran una diferenciación interesante, ya. Y entonces, lo pueden hacer, pero desgraciadamente si yo fuera un pequeño agricultor o tengo 5 hectáreas de cacao nacional y las quiero vender a un mejor precio diferenciado, yo voy a cualquier exportador o a las transnacionales que están ahora, el reconocimiento es mínimo, ¿no? Desgraciadamente es algo duro de decirlo, es algo que la gente no le incentiva a sembrar variedades nacionales, ujú, simplemente buscan producción, ya, entonces, pues a veces tú vendes a un mercado donde te pagan mejor, ¿no? Un tema que no hemos tocado también, el tema de las variedades élites, ahorita, hoy por hoy, que sí Línea va a sacar algunas variedades élites interesantes. eh, que lo mismo, que pasa lo mismo, nosotros también las tenemos en esa la finca Terrón que tenemos, que te digo, son unas variedades élite que hemos, digamos que es la parte mejorada de Victoria, donde obviamente están las variedades, las nuevas que ha sacado el INIAP, y también hemos trabajado duro en colocarlas. De hecho, ya estamos colocando una variedad de el 802 que le llaman, lo estamos colocando muy bien hoy por hoy, ya es un cacao diferenciado también, eh, y también pues estamos logrando posicionarlo. Entonces, tenemos esas ventajas de que tenemos clientes que se interesaron por Nacional, capaz se interesan también por estas ok, variedades, estamos trabajando en eso, pero a un pequeño productor les queda muy difícil hacer eso, ¿no? Ellos van a buscar desgraciadamente producción. Estas variedades que ha sacado la línea ahora último, el 800, 801, el 802, son variedades muy productoras, son muy buenas. El manejo sí es distinto. Lo que pasa es que todo el productor está acostumbrado a manejar CCN. claro. Y cuando manejas estas variedades, te estrellas. Inclusive, estas variedades, las nuevas que te acabo de nombrar, el manejo es distinto a las variedades nacionales, inclusive. Ok. Ya, entonces, y tampoco llega el manejo CCN. Pero sácame una duda, cuando tú le dices diferenciados, ¿qué tienen? ¿Un aroma, A ver, un sabor? si tú me pones a ver desde el punto de vista de calidad, no hay sabor igual que el cacao nacional tradicional. Ya, Ya, ese es un cacao floral muy superior. 800, 801 que son, que tienen cruces con nacionales, que sí tienen sangre nacional y sí tienen sabor floral especialmente, que es el que te diferencia de los otros cacaos, sí la tienen, pero no al nivel ¿cómo se llama? De un nivel tan fuerte como el ok. cacao nacional tradicional, ¿no? Ya. Entonces, y de hecho, sí hay mercados para ellos, ya, pero son mercados, perdón, son mercados mucho más difíciles de conseguir por el momento, ya, donde obviamente si tú lo vas siendo nuevamente, siendo pequeño productor, no vas a poder venderlo bien. Ya no te pase el canguro. Ahorita está pasando un tractor. Aunque el micrófono ayuda, pero por si acaso. Pero igual yo me imagino que se debe sentir la bulla, ¿no? Bueno, recta final del podcast, Ricardo, para no quitarte más tiempo, que es el momento Galap. Pregunta, ¿cómo tú ves el futuro del cacao nacional en el país? Mira, te soy sincero, desgraciadamente el cacao nacional tradicional, el que tenemos en Victoria, veo muy poco interés de los agricultores de sembrarlo. Ok. Mientras no se estimule el tema de los precios, de una igualdad, no de igualdad, de una superioridad. Y ojo, porque también qué pasó antes. Antes te castigaban el CCN y te pagaban bien el nacional. Y Ujú, tampoco es el objetivo. O sea, el CCN no tienes por qué castigarlo. El CCN es muy bueno. ¿Ya? Entonces, sí es un poco duro porque efectivamente la gente está buscando más producción. ok. Estas variedades que ha sacado el INIAP son excelentes, son muy buenas, ya son productivamente extraordinarias, ya yo sí me atrevo a decir que producen tanto, también igual o mejor que un CCN, bien manejado, hay que saber manejarlas, ya, y nuevamente hay un tema de explotar el mercado, ¿no? Ya, y nuevamente, mientras no haya esa conexión exportador-productor, donde sepa que hay precios más justos, no va a haber esa diferenciación que la gente se anime a sembrar más cacao nacional. Desgraciadamente, como te dije en el inicio, son muy poquitos los agricultores que quieren sembrar nacional, ya, y realmente eso es duro. Por eso es que justamente la importancia de Victoria,
porque estamos preservando esa tradición, esas costumbres, esas variedades tradicionales antiguas, ya de que ya no están hoy por hoy. De hecho, las huertas nacionales antiguas, las que quedan, las pocas huertas que quedan antiguas, hasta incluso ya no son nacionales puras, porque en su momento fueron Ya van introducidos mezcladas. con variedades trinitarias. Por eso que tú tienes variedades amarillas, rojas dentro de esas huertas antiguas. Ya, en cambio, Victoria, tú todo ves que son plantas que tienen mazorcas amarillas, o verdes inmaduras y amarillas maduras, ya, y tienes una homogeneidad en el sabor, ya, Ya. y esa constancia que te pueda dar. Por eso la importancia de Victoria. Victoria, pues sí, yo sí creo más allá, y no es por tirar flores, tengo que pasar la moto. Esa sí está siendo más Es que yo bulla. creo que esta ya es la época de almuerzo. Sí, justamente. Ah, ok, ya le pagaron. Entonces, justamente el que no se vea estimulado el agricultor en sembrar estas variedades nacionales pues va a ser duro. Por eso la importancia de Victoria, de mantener estas variedades, sostenerlas, hacerlas que sean rentables, que sea justamente porque este es un negocio, o sea, no solamente podemos vivir del recuerdo de la pasión, tiene que Claro, ser negocio. Hoy por hoy lo estamos logrando. La idea es pues que estos precios se sostengan, poder trabajar más en sostener estos precios. Creemos que clientes ha crecido mucho, nosotros hemos crecido mucho en clientes. Hay expectativas que les gusta mucho el nacional, ya. Entonces, pero sí es un panorama un poquito diferente para el pequeño productor, ¿no? Que es donde está la mayor cantidad de productores en el país. claro. No todos tienen la posibilidad de exportar directamente a Europa o a Exacto, Estados Unidos, ¿no? exacto. Así es. Hay que hacerlo a través de asociaciones, capaz que el gobierno pueda apoyar en el tema asociatividad, Ujú. ya, para poder tener más asociaciones de productores de cacao nacional que puedan competir con precios más justos, ya. Ricardo, ¿cómo te podrían contactar? Bueno, Si quieren seguir la pelea y alguien dice, no, CCN sí, es mejor. encantado. No, bueno, yo, o sea, a mí siempre me molestan aquí en Victoria porque dice que yo tengo mucho corazón de CCN, porque sí, efectivamente, me crié en CCN, mi papá tiene CCN, sembrado en Santo Domingo de los Colorados, ya, pero realmente ahorita me tocó aprender mucho de cacao nacional y digamos que tenemos un lindo romance ahorita con Nacional porque sí, me ha costado lágrimas, sudor, sangre Y tiempo. y tiempo, pero creemos que ya estamos en un buen romance, le estamos encontrando la producción, el camino, y hoy por hoy ya tenemos también el mercado que nos está uniendo también y justamente pues ya estamos logrando una linda realidad con Victoria, ¿no? Entonces, mi contacto, pues mi celular es el 099-466-0263. Encantado, pues Perfecto. cualquier, obviamente identifíquese antes, por favor, que estamos en un tema Un vacunador. de vacunadores que están muy fuertes, que a veces yo no contesto llamadas a números desconocidos, ya, o nos pueden contactar también en la red de Instagram de Hacienda Victoria, Ya. Hacienda-Victoria, así estamos, y ahí también nos pueden contactar, ¿no? Igual van a estar en la descripción del episodio. Buenísimo. Eh, un mensaje final que quieras darle a esos nuevos cacateros. Ya te toca ahí Es la hora de almuerzo. sí, la hora del almuerzo pasa todo el mundo, la bulla, pero en todo caso, bueno. A ver, mi mensaje es que en el cacao. Ya, el cacao es un cultivo bonito, sea la variedad que quieran sembrar. El cliente al final es el que decide qué quiere sembrar, por el productor. Yo no le puedo decir a la gente siembra CCN, siembra Nacional, siembra 801, o sea, a la Busca el larga mercado. busquen mercado, o sea, pero el cacao es un cultivo bonito. Efectivamente, ahorita estamos pasando por un lindo momento de precios. Mucha gente me pregunta hasta dónde va a haber estos precios. La verdad es que no lo sé. Se habla que son 2 o 3 años, pero ya se habla que ya el techo bajo, que antes eran $2000 por tonelada, ya no va a ser tan bajo, hablan de 5000, 6000. Si son Na- 5, qué hermoso. exacto. Nadie tiene. Destrona el banano. Esto no lo banano, sí, puede ser. Ahorita hay bastantes cultivos agrícolas interesantes. Está el banano, está la palma, o sea, hay bastantes alternativas agrícolas hoy por hoy, ¿no? Que están, Ujú. digamos que están pasando por un momento de rentabilidad bien interesante. Está el plátano también, ya, entonces, pero hay bastante. El cacao es un cultivo que a mí me enamora prácticamente, en mi caso fue al revés. Mi papá es ganadero, es veterinario, y yo lo hice cacotero a él, ¿no? Ya, porque yo traje cacao y lo sigo haciendo y realmente es un cultivo que me ha enamorado, ¿no? Y también otro mensaje para los técnicos zamoranos de cualquier universidad, nacionales, no se queden en las técnicas tradicionales, ya, No, eso es lo que justamente mucho llega a fracasar muchos técnicos. Las técnicas sí. tradicionales ya están, digamos que con el tema del cambio climático están colapsando. Lo que antes hacía uno ya a veces no sirve,
ya en tema de enfermedades, podas, etcétera. Entonces siempre también traten de estar innovando. El cacao no es un cultivo tan estático, es un cultivo que migra mucho, cambia mucho. Las condiciones climáticas nos están diciendo eso. Los inviernos están cambiantes, los calores están cambiantes, la intensidad lumínica tan cambiante nos está obligando a tomar nuevas técnicas, y no podemos quedarnos sentados solamente a esperar lo que hacíamos bien antes que va a funcionar ahora, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje final. Y obviamente para mí el mensaje es que el Ecuador es un país cacotero, su historia creció en el cacao y que se animen a sembrar cacao. Perfecto. Y antes de terminar el podcast, recordarles ciertos puntos. Suscríbanse al canal, ayúdenos con un like, coméntenos qué le pareció este tema y ayúdenos a seguir creciendo, que ya llevamos un año y la idea es llegar a unos 10 años más. Mi último mensaje es: una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. No nos quedemos atrás y hasta el próximo episodio, amigos del campo. Hasta luego, Ricardo. José, muchas gracias por todo.